Los médicos confiaron al niño prácticamente sin vida al padre, quien decidió abandonarlo en el bosque con la intención de que no sobreviviera. 6 meses después, cuando comparece ante un tribunal, Alfredo queda impactado y atónito. Recuerda estar afuera del hospital, observando mientras su hijo enfermo y al borde de la muerte era trasladado a una ambulancia. Contempla esa escena, incrédulo ante la perspectiva de que su hijo enfermo se convierta en una carga insuperable. En sus propios pensamientos, no se da cuenta de la presencia del médico hasta que su voz lo trae de vuelta a la realidad. Alfredo mira al médico, confundido e incapaz de entender sus palabras. Los labios del médico parecen moverse en silencio, y Alfredo lucha por descifrar el mensaje. Sin embargo, todo lo que logra captar es un vacío, hasta que el médico se da cuenta de que el hombre frente a él no ha escuchado una sola palabra que dijo. Ante esto, el médico dirige su atención a Alfredo y pregunta: «Señor, ¿puede escucharme o no?». Un llamado para recuperar la atención del hombre desconcertado. Él está bien, y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. La realidad es que su hijo está en los últimos momentos de vida. La opción más compasiva es permitir que pase sus últimos días en casa, a su lado, ya que usted es quien lo ama más profundamente. Eso fue lo que el médico comunicó. Tras una breve pausa, agregó: «Solo necesitarán estar allí para el niño. Su presencia es todo lo que él necesita». La posibilidad de consuelo y, quién sabe, tal vez una intervención divina pueda brindar alguna mejora. El médico aconsejó contratar una enfermera. Expresó que el tiempo de vida de su hijo se limita a algunas semanas. El médico se fue, dejando atrás un entorno cargado de medicamentos, como si fueran vestigios de una presencia incorpórea. Alfredo estaba atónito, incapaz de internalizar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Miró la ambulancia que lo esperaba. A partir de ese momento, todo se desplegó para Alfredo como una terrible pesadilla. Él observó la ambulancia deteniéndose frente a su casa, presenció a los paramédicos llevando a su hijo al borde de la muerte hacia el interior del apartamento, colocándolo en la cama y marchándose sin ceremonias. Horas habían pasado desde que su hijo moribundo fuera dejado en casa, pero Alfredo seguía luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. De repente, una voz frágil resonó desde la habitación de su hijo, suplicando: «Papá, ven aquí conmigo, por favor». Su hijo imploraba. Se acercó a la habitación y, al verlo, su hijo, con las pocas fuerzas que le quedaban, expresó con gratitud: «Gracias, papá, por cuidar de mí». Estas palabras fueron seguidas por un fuerte ataque de tos aguda que incomodó a Alfredo. Llevándose las manos a los oídos, trató de evitar los débiles susurros de su hijo, cuya voz ya estaba debilitada. Abatido, se hundió en la silla de la habitación, intentando articular algún sonido, pero su voz no encontraba salida. Decidiendo alejarse de la habitación, Alfredo prefirió dormir en el sofá. Mientras estaba allí, reflexionaba sobre sus acciones. Incluso llegó a desear que su hijo no sobreviviera la noche. Pensó: seguramente, su condición lo consumirá y lo encontraré sin vida por la mañana. Sin embargo, estos oscuros pensamientos no se hicieron realidad. Alfredo se despertó 1 hora antes de la alarma programada, preparó café y, con aprensión, se dirigió a la habitación. Aún mantenía la esperanza de encontrar el cuerpo de su hijo sin vida, pero para su sorpresa, el hijo seguía durmiendo, respirando. La frustración lo invadió, casi lo hizo gritar de rabia. Temblando de furia, regresó a la cocina y arrojó la taza contra la pared. El líquido marrón salpicó sobre las resistentes baldosas sin causar un solo rasguño. El padre, con un corazón cruel, soltó un suspiro que se mezcló con lágrimas, y entonces comenzó a llorar. Se dejó hundir en el sofá, llorando amargamente, impotente y desesperado. Lágrimas de frustración silenciosa rodaban por sus mejillas. Alfredo fantaseó sobre el hospital, donde imaginaba que al llegar con su hijo, nunca más saldría con él vivo. Tenía la ilusión de comenzar una nueva vida, ya que estaba exhausto de cuidar de su joven hijo. El niño,
que sobrevivió al accidente que se llevó la vida de su esposa. Se enfermó gravemente y se convirtió en una carga pesada para el atormentado hombre. Inmerso en sus propios pensamientos, una mezcla de resentimiento, impotencia e ira, temblaba. Entonces, el timbre sonó, despertándolo de su letargo. Se apresuró a la puerta y la abrió bruscamente. ¿Por qué tardaste tanto?, se quejó una joven hermosa que esperaba en la puerta, sosteniendo 2 grandes vasos de café para llevar. Indignada, su voz era alta. «Habla más bajo», susurró el hombre, poniendo el dedo sobre los labios, sin querer que su hijo descubriera la presencia de esa joven allí. Era su amante, una joven y hermosa mujer que simplemente frunció el ceño y se preparó para entrar al apartamento. Ella se había mudado allí unos días atrás, mientras el hijo de Alfredo luchaba por su vida. La chica entró en la cocina y Alfredo, molesto, la interrogó. La joven respondió al hombre, resaltando que sus acciones y las de él tienen propósitos diferentes aquí. Señaló que el enfoque está en lo que él está haciendo, no en lo que ambos están haciendo. El hombre había mencionado que estaba gravemente enfermo y al borde de la muerte, pero ahora parece que no se recuperará. Susurró suavemente al oído del hombre, observando que no hay señales de su recuperación, mientras se acercaba a él y lo besaba con compasión. Mientras tanto, Alfredo cuidaba de su hijo, proporcionándole agua y la medicación necesaria. Durante ese tiempo, concibieron un plan para deshacerse del niño. El objetivo era que Alfredo pudiera estar pronto a solas con la joven atractiva y tener la libertad de hacer lo que quisiera. La esposa de Alfredo había dejado todos sus bienes para su único hijo en su herencia. A pesar de eso, ella no era pobre, habiendo trabajado incansablemente y dejado una considerable cantidad de dinero y propiedades para el hijo. Si el niño fallecía, todo pasaría definitivamente al nombre de Alfredo. Así, ya no necesitaría trabajar y podría vivir cómodamente junto a su amante. Alfredo inició el proceso de empacar las pertenencias de su hijo en una maleta y luego lo acomodó en el auto. Cubriéndolo con una manta, partió a buscar a su hijo en la habitación, quien irrumpió en una sonrisa radiante al verlo. Sin embargo, él no tenía idea del plan que su padre había tramado en secreto. El padre le comunicó al chico que conocía a alguien capaz de ayudarlo en caso de que los avances de la medicina moderna fallaran. Dijo que lo llevaría a un curandero, pronunciando esta mentira para iluminar los ojos apagados del hijo. Con amabilidad, Alfredo cargó al chico, cuya alegría brillaba en sus ojos. Lo llevó hasta el auto. El chico, frágil y casi sin vitalidad, parecía una mera cáscara de piel y huesos. Sin embargo, el olor de los medicamentos impregnados en la piel del hijo generó incomodidad en Alfredo. Lo colocó en el asiento trasero y lo cubrió con una manta. Conduciendo durante más de 4 horas, finalmente llegaron a un bosque denso. Inicialmente, pasó por la mente de Alfredo abandonar al hijo en medio del espesor del bosque. Sin embargo, avistó una cabaña abandonada, que tal vez hubiera pertenecido a un guarda forestal o a un ermitaño. La idea cambió su rumbo y condujo al hijo hasta la cabaña. Con cuidado, lo puso en una amplia cama. En silencio, se retiró del lugar, sin pronunciar una sola palabra. En ese momento, el pequeño chico comprendió la cruel realidad. Estaba siendo dejado en esa vieja cabaña, entendiendo que su padre no regresaría. Sin tener control sobre la situación, se acostó en la cama y lágrimas de desesperación brotaron de sus ojos. El hambre y la soledad lo consumían. El sonido del motor del auto arrancando llegó a sus oídos y el vehículo partió abruptamente. Inmovilizado por la debilidad, el chico solo pudo llorar, sin fuerza siquiera para mover las manos o atender a las necesidades más básicas. Agotado y desgarrado por las lágrimas, el chico cayó en un sueño profundo. Al despertar, se dio cuenta de que no estaba solo en la cabaña. Una voz lo animó a beber un poco de agua para sentirse mejor. La voz pertenecía a un hombre, cuyo rostro estaba borroso a los ojos del niño. Él obedeció, tomando unos sorbos, pero pronto su debilidad le impidió beber más.
Con gentileza, el hombre sostuvo su cabeza y lo ayudó a completar la tarea, llevándolo a dormirse una vez más. Tiempo después, el chico despertó y pudo ver claramente al hombre barbudo que lo había cuidado. Acercándose con una sonrisa, el hombre lo saludó con un buenos días y expresó su sorpresa por el despertar del chico. Alberto, como se llamaba el chico, se sentía significativamente mejor, sin dolor y con una notable claridad visual, además de poder respirar normalmente. Expresando su gratitud con fuerzas renovadas, Alberto agradeció al hombre, revelando que creía que moriría antes de ser llevado allí por su padre. El hombre, identificado como Arturo, lo tranquilizó, revelando que lo había estado cuidando durante 2 meses y que las elecciones hechas hasta ahora habían dado resultados positivos. Arturo reveló que incluso su perro, llamado Firulas, había estado al lado de Alberto, cuidando de él mientras Arturo iba al bosque. Al preguntar por qué Arturo vivía solo en el bosque, el hombre compartió que era un mendigo, que perdió su hogar y trabajo debido a circunstancias adversas. Su única compañía y amistad era su perro, Firulas, a quien conoció mientras mendigaba en las calles. Arturo también expresó su opinión sobre el padre de Alberto, considerándolo despreciable por su actitud negligente hacia su hijo. Animándolo, Arturo afirmó que los hijos eran un regalo, independientemente de sus condiciones. Un día, decidí aventurarme en el bosque y encontré una casa. Establecí amistad con los lugareños, quienes me proporcionaron comida e armas a cambio de pequeños favores. Mi vida era la de un vagabundo, después de cumplir con diversas tareas, hasta que finalmente me instalé allí. Han pasado 2 años desde entonces. Después de unas semanas de recuperación, Alberto decidió que era hora de partir. Tenía la intención de regresar a la ciudad y enfrentar a mi padre por las acciones que había cometido. Sin embargo, sabía que no podía enfrentar esta situación solo debido a su corta edad. Fue en ese momento que pidió ayuda a su único amigo, Arturo. Él aceptó de inmediato acompañarlo. Arturo estaba emocionado de seguir ayudando y aceptó la propuesta. Juntos, se dirigieron a la ciudad. El primer paso fue buscar al abogado de su madre, quien tenía conocimiento sobre la herencia que le correspondía. El abogado se sorprendió al verlo vivo, revelando que su padre lo había dado por muerto. Si hubiera llegado unos días después, se habría quedado con toda la herencia. Con sinceridad, expliqué toda la situación al abogado, quien tomó medidas para que yo compareciera al tribunal el día en que su padre recibiría la aprobación para tomar posesión de la herencia de su hijo. El día del juicio, todos quedaron sorprendidos al ver que la persona que entraba en la sala era realmente Alberto, el supuesto hijo fallecido de Alfredo. Arturo, el hombre que lo ayudó, estaba a su lado. El abogado explicó al juez la verdad detrás de mi historia. Reveló que fui abandonado por mi propio padre en el bosque cerca de la ciudad y dejado para morir. Días después de salir del hospital, decidí enfrentar la situación, determinado a probar mi identidad y reclamar lo que era mío por derecho. Gracias a Arturo, Alberto logró recuperarse y hoy busca justicia contra su presunto padre. Después de escuchar los testimonios de Alberto y Arturo, el juez cuestiona a Alfredo sobre cómo responde a las acusaciones. Alfredo queda perplejo al ver al joven, a quien había abandonado al borde de la muerte en el bosque, ahora sano y salvo, y aún condenándolo por lo que hizo. Con dificultades debido al shock, declara al juez su inocencia, afirmando que lo llevó allí porque creía que ese hombre lo curaría. Tratando de acercarse a su hijo, dice: «Hijo mío, sabía que estarías bien». Sin embargo, Arturo, un hombre alto y robusto, se interpone entre Alfredo y el joven, mirándolo firmemente. Lo reprende: «Eres la peor persona que he conocido. ¿Cómo pudiste dejar a tu propio hijo enfermo y abandonado en el bosque solo para obtener dinero?». Alfredo queda paralizado ante la imponente figura de Arturo, quien defiende a Alberto. Los oficiales deben intervenir, ya que Arturo está muy enojado y casi llega a la agresión. Después de este incidente, el juez declaró a Alfredo culpable.
Fue acusado de intento de homicidio contra su propio hijo y apropiación indebida de bienes, siendo condenado a 30 años de prisión. Mientras tanto, Alberto le pide a Arturo ir a vivir con él, ya que ya no tiene familia, y Arturo promete ayudarlo a conseguir trabajo en una empresa donde la madre de Alberto trabajó en algún momento. Con el tiempo, Arturo se convierte en gerente de la empresa, conoce a una compañera de trabajo con quien se casa y juntos brindan una nueva familia a Alberto. Alberto continúa con su vida, con algunas secuelas del pasado, pero más dispuesto a empezar de nuevo como un joven saludable y feliz, ahora con una familia nuevamente. Si te gustó la historia, no olvides compartirla con tus amigos. Dale me gusta y activa la campana de notificaciones para mantenerte informado sobre nuestros próximos videos. Hasta pronto.